Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen de algunas de las noticias más destacadas de esta semana. Una semana en la que por primera vez en mucho tiempo diría yo que la agenda noticiosa estuvo más marcada por noticias ajenas al coronavirus que por acontecimientos relacionados con la pandemia. Vamos a ver entonces cuáles son aquellas informaciones que me gustaría destacar esta semana. La semana 22 de este año 2020. Comenzamos con la muerte de George Floyd y las protestas que ha desatado en Estados Unidos, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica y lo que puede significar para el futuro también del resto de Latinoamérica, las tensiones en Hong Kong y la pérdida de autonomía que muchos dicen está ahora en juego, y finalmente la batalla entre Donald Trump y Twitter y las nuevas regulaciones para las redes sociales en Estados Unidos, un tema que preocupa muchísimo en estos días. Bueno, el primer tema que quisiera tratar es la muerte de George Floyd, una noticia que ha dado la vuelta alrededor del mundo. Muchos se habrán enterado, por supuesto. Es un ciudadano estadounidense, afroamericano de 43 años, que murió a manos de la policía de Minnesota, de hombres blancos de la policía de Minnesota. En realidad, hasta aquí la noticia podría ser impactante, pero en realidad no sorprendente. La razón por la que había sido arrestado fue que habría utilizado como forma de pago un billete de $20 falso. Ahora hay también discusiones sobre si eso en realidad es cierto o no, y también hay muchas discusiones sobre si opuso resistencia o no a la hora de ser arrestado. El caso es que después de un forcejeo con uno de los policías, el policía colocó su rodilla entre la cabeza y el cuello de George Floyd hasta que lo asfixió, a pesar de que él varias veces dijo que no recibía aire, que por favor lo soltaran, que se estaba ahogando prácticamente, que no podía respirar. Pues el policía continuó hasta que finalmente perdió la vida. Y esto tiene el agravante adicional de que fue grabado en video por una persona en la calle, de manera que hay más que evidencia sobre lo que ocurrió. Esto ha desatado toda una serie de protestas, lo vemos, la ira en Minnesota, así como lo titula aquí la jornada, tras la muerte de Floyd a manos de un policía blanco. Pero más que la muerte como tal, la discusión que se ha generado en estos días y que ha vuelto a resurgir en Estados Unidos es el racismo sistematizado que hay en la policía estadounidense. Son muchos los casos similares en los que ciudadanos negros han muerto en manos de la policía por delitos mínimos, mientras que ciudadanos blancos pueden darse el lujo de asesinar, por ejemplo, a personas y son arrestados de una manera mucho más blanda. Y esto no solamente desata la ira por el simple hecho del acontecimiento y de lo que está ocurriendo en la sociedad, sino también por la falta de medidas concretas y contundentes del gobierno para de alguna forma atacar este racismo sistematizado. En esta semana hemos visto también, por supuesto, las declaraciones del presidente Donald Trump, que sin embargo todavía debe simplemente dirigirse al tema del racismo. Y eso es quizá lo que la mayoría de las personas le han reprochado al presidente y al gobierno, aduciendo que no se está haciendo nada para salvar las vidas. Y por eso muchos salen a las calles a protestar, no necesariamente para de alguna forma protestar por este acontecimiento en especial, sino por el respeto a la vida de los ciudadanos afrodescendientes de Estados Unidos, que según ellos corren riesgo por el simple hecho de ser de raza negra. Y ese es el problema y el debate que surgirá. La otra pregunta aquí es cuándo será la gota que derrame el vaso en la sociedad estadounidense. Esto no solamente desata la ira contra la policía, sino también invoca una especie de desobediencia civil al irrespeto a las autoridades en un momento en el que, con el contexto de la pandemia, es particularmente preocupante que no se estén siguiendo las instrucciones de las autoridades, lógicamente, y esto se va a agravar si las protestas continúan. El presidente de Estados Unidos ha criticado al gobernador de Minnesota por no contener estas protestas, pero más allá de esa reacción, poco se ha visto para, de alguna forma, resolver el problema de raíz que es el racismo en el país. Bien, el siguiente tema que me gustaría tratar con ustedes es la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica. Me parece interesante analizarlo. Yo sé que muchos de ustedes están en Costa Rica, pero también hay personas que quizá no estén tan empapadas, porque no necesariamente la aprobación del matrimonio igualitario se deriva de una forma tan directa de la sociedad costarricense como uno quizá podría pensar o como se ha dado en otros países. Y es interesante analizar este caso. Hoy lo que vemos claramente son los titulares que dieron la vuelta alrededor del mundo, como por ejemplo aquí en
Swiss Info, Costa Rica, primero en Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario. Pero lo interesante es el camino, cómo se llegó aquí. Todo comenzó, podríamos decir, por lo menos desde el punto de vista de la trascendencia que tuvo en medios de comunicación en el año 2015, cuando una pareja de lesbianas se casó en Costa Rica a raíz de que una de ellas estaba registrada por error como hombre ante el registro civil del país. Y esto dio pie a un gran escándalo, porque luego se anuló ese matrimonio y se les dijo que no se podían casar porque Costa Rica no aprobaba el matrimonio igualitario. Y eso fue quizá el surgimiento de un gran debate, a raíz, por supuesto, también del hecho de que se estaban dando ya aprobaciones de matrimonio igualitario en muchísimos otros países. En Costa Rica esto dio como una base, si se quiere, dentro de la sociedad y dentro de la discusión, que también llevó a la vicepresidenta del país en aquel entonces a hacer una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto está basada en Costa Rica. Preguntó en principio si Costa Rica estaba haciendo todo bien en materia de derechos humanos, y la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese fallo, esa opinión consultiva de la Corte, fue que Costa Rica no estaba cumpliendo a cabalidad con el Pacto de San José, en el que los países pues, se comprometen a toda una serie de disposiciones para el respeto de los derechos humanos. Así, el gobierno de Costa Rica fue obligado de alguna forma u otra a aprobar el matrimonio igualitario, lo cual dio pie a toda una serie de debates. Se convirtió además en un tema importante de campaña entre el actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su principal rival en las elecciones del año 2018, Fabricio Alvarado, que se opuso de forma vehemente, al pertenecer a una iglesia evangélica, a que se apruebe el matrimonio igualitario. El camino legal funcionó, pero eso no quiere decir que en Costa Rica todos los temas de equidad de género y sobre todo también el respeto necesariamente al matrimonio igualitario esté resuelto. Así como lo titula aquí, por ejemplo, el periódico La República, hay cabos sueltos que quedan después del matrimonio igualitario, y va a ser interesante cómo se desarrolla esa discusión. El artículo aquí específicamente menciona temas netamente formales o de leyes, pero también hay proyectos de ley ahora, como por ejemplo del mismo Fabricio Alvarado, el presidente o candidato a presidente que perdió las elecciones, que quiere ahora permitir que, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas nieguen servicios a las parejas del mismo sexo, haciendo uso de lo que ellos llaman objeción de conciencia, es decir, si hacerlo, ofrecer un servicio a una pareja del mismo sexo, por ejemplo, no calza con sus valores cristianos. Y eso, por supuesto, generará toda una serie de debates, como lo ha hecho también en otros países. Ese va a ser un aspecto interesante, y el otro también muy interesante va a ser qué pasa con el resto de los países de América Latina que firmaron el Pacto de San José y que ahora, en esencia, estarían obligados también a implementar el matrimonio igualitario. Un tema interesante y de seguro también explosivo. Bueno, el tercer tema que me gustaría tratar con ustedes es la aprobación de la nueva ley de seguridad para Hong Kong, que fue aprobada por el gobierno chino esta semana, desatando enorme descontento a nivel internacional y provocando posiblemente una nueva guerra fría o algo parecido, así lo dicen varios expertos. Para entender este problema hay que entender la relación entre China y Hong Kong, una relación sumamente complicada, lo voy a simplificar, pero hay que remontarse a las llamadas guerras del opio entre 1839 y 1860, y que se dieron entre el Reino Unido y China. Y en aquel entonces ese pedacito que vemos aquí en el mapa, que es Hong Kong, esa pequeña parte del territorio chino, pues China lo perdió y se lo tuvo que entregar al Reino Unido con una soberanía perpetua, que sin embargo después fue renegociado. En 1898, el Reino Unido negoció una expansión de sus territorios con China, y en el marco de esas negociaciones le cedió, si se quiere, el territorio de Hong Kong a China, pero eso sí, con una especie de préstamo por 99 años. Esos 99 años terminaron en 1997, y así entró a regir esto que se llama un país, dos sistemas. China, comunista por supuesto, se considera pues obviamente el país al que pertenece Hong Kong, pero Hong Kong tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial independiente, y se considera un territorio especial con una gran autonomía. Pero en los últimos años, y así es como se ha empezado a publicar, y así lo titula aquí también El Colombiano, por ejemplo, es la región especial que pierde libertades ante China. Esto sobre todo porque poco a poco, conforme China avanza a convertirse en una potencia mundial, ha ido restringiendo las libertades.
Las protestas en Hong Kong han sido bastante fuertes en los últimos meses, comenzaron en 2019, en realidad por un asunto que no tenía necesariamente que ver con la soberanía de Hong Kong, pero se han desarrollado precisamente para garantizar esa libertad, esa independencia del gobierno central chino. Y esta semana lo que ocurrió fue que en respuesta a esas protestas, muchos dicen también aprovechándose de las condiciones que se han dado durante la pandemia, el gobierno central de China introdujo una nueva ley, una nueva regulación que se llama la Ley de Seguridad para Hong Kong. Lo que permite es la represión de cualquier movimiento que ellos consideren independentista, pero que también abarcaría las protestas que simplemente buscan mantener esa independencia de los tres poderes en Hong Kong. Esto es lo que se considera altamente explosivo porque desde el punto de vista occidental, y esto es muy importante destacarlo, es una de muchas perspectivas, por supuesto que el gobierno central de China defiende que hay que mantener la unión del país y que no se puede permitir el separatismo, pero desde el punto de vista occidental esto prácticamente elimina la autonomía de Hong Kong en manos del gobierno central de China y va a llevar a que Hong Kong ya no sea de facto una región autónoma. Esto va a traer una serie de implicaciones no solo en el nivel internacional, porque por supuesto el occidente tiene enormes intereses en que la autonomía de Hong Kong se mantenga, sino también porque va a ser muy difícil combinar una cultura de Hong Kong que ha sido separada de la China durante tanto tiempo y que ahora debería llegar a mezclarse. Bueno, y para terminar, me gustaría hablarles de la última y más reciente batalla que está librando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez contra Twitter, ni más ni menos, la red social que el presidente utiliza muy intensivamente y que hasta este momento no había tenido en realidad mayor problema, mayor encontronazo con el presidente, pero bueno, esto ha cambiado radicalmente precisamente esta semana. Todo comenzó con un tweet del presidente Trump en el que cuestiona la legitimidad y la seguridad de la votación a distancia o la votación por carta que se permite en Estados Unidos, pero que el presidente considera abre las puertas a un posible fraude electoral de cara a las elecciones de noviembre. Bueno, Twitter activó un protocolo en ese tweet, sobre ese tweet en el que lo marca como una posible noticia falsa e invita a los usuarios a informarse sobre los hechos y a informarse sobre la verdad en torno a la votación a distancia o la votación por carta. Un protocolo que se hace para evitar precisamente que circulen informaciones falsas en Internet. Bueno, la reacción de Trump, aparte de muchísima ira, fue una disposición nueva del presidente o un decreto, una orden ejecutiva, como se le llama en Estados Unidos. Así como lo dice aquí el Universal, firmará el presidente, y ya lo hizo, una orden ejecutiva para redes sociales tras esa pelea con Twitter. La orden ejecutiva lo que hace es revertir una disposición que existe en Estados Unidos para la protección de las redes sociales, que lo que dice es que si yo como usuario publico un contenido en una de las redes sociales y esa red social como Twitter o Facebook decide eliminarla, marcarla o de alguna forma bloquearla, yo no tengo derecho a reclamar ni a revertir esa decisión. Es decir, las redes sociales se reservan ese derecho de elegir qué contenidos bloquean y qué contenidos ponen a disposición. Esto para la protección de las redes sociales y para prevenir, por ejemplo, la circulación de informaciones falsas. Donald Trump ahora quiere revertir esa disposición de manera que las redes sociales sí van a poder ser objeto, por ejemplo, de demandas, algo que es muy común en Estados Unidos, si alguien considera que el contenido que publicó es verdadero y la red social decidió que no y ahora se tiene que tomar una decisión. A pesar de que esto ha generado muchísimo descontento y muchísimo temor, se habla de que esto es una forma de represión, que atenta contra la libertad de expresión y quizá es cierto que esa sea la intención del presidente Trump, pero según análisis de varios expertos, así como lo titula aquí por ejemplo Infobae, en realidad esto no es quizá más que una bravata o que una amenaza de Donald Trump. Precisamente una de las razones por las que se considera que podría no dar pie al tipo de represión dictatorial que muchos están temiendo es que implementar esa posibilidad de que haya demandas individuales de usuarios cuando se bloquea algún tipo de contenido sería tan compleja y daría pie a un problema legal tan amplio en el país que es prácticamente imposible de implementar. Vamos a ver si eso sucede o no, pero por supuesto que la premisa de esta acción por parte del presidente no deja de ser sumamente preocupante. Es el próximo paso en un enfrentamiento constante con medios de comunicación y con la prensa. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden compartirlo y comentarlo y los espero, por supuesto, la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien.